Quiero comenzar una serie de mensajes. No sé cuánto tiempo va a tardar, así como el libro de Cantares. ¿Se acuerda de la serie de Cantares que hicimos? Hace un montón. No sé cuánto tiempo va a durar esta. Espero que por lo menos, Dios ha hablado a mi corazón, que por lo menos todo enero. ¿Ok? Entonces la serie se llama Jardín. Jardín. Y el mensaje de esta mañana se llama Proyecto Edén. Dile al que está a tu lado, Proyecto Edén. Proyecto Edén. Y quiero que esto comience nuestra formación. ¿Se acuerda que les dije la semana pasada que este año sería un año de formación, donde Dios nos comenzaría a procesar y a llevar hasta ser lo que Él siempre ha soñado que nosotros seamos? El punto no es llegar a ser lo que yo quiero ser, sino el punto es llegar a ser lo que Dios siempre ha soñado que yo sea. Y quiero comenzar nuestra formación con esto. Quiero que diga conmigo bien fuerte: Dios tiene un plan. Dígalo conmigo: Dios tiene un solo plan y no ha cambiado. Dios tiene un solo plan y no ha cambiado. Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 7. Apocalipsis 21, del verso 1 al verso 7. ¿Cuánto les gusta leer el libro de Apocalipsis? Ay, no, pastor, me da miedo. Ay, no, es como me da miedo esa bestia. Bueno, no sé si sepa, padres, para todos los papás que tienen a sus hijos en chicos, hoy comenzaron un estudio del libro de Apocalipsis, de los primeros 4 capítulos. Los niños de chicos. Ay, pastor, ¿qué les van a enseñar? ¿Qué les van a decir? ¿Quieres saber qué le vamos a decir? Vaya a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Esto es lo que les vamos a decir. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. 1, 2, 3. Esto es lo que le vamos a decir a sus hijos en Chico Restauración. El libro de Apocalipsis no es el cuento de la historia de una bestia de 7 cabezas y 10 coronas y una tormenta de fuego y una piedra que se llama Ajenjo y que amargó el mar. No. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesús. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestros chicos con el libro de Apocalipsis? Les vamos a enseñar quién es Jesús, que ellos conozcan a Jesús. Usted y yo tenemos 4 evangelios escritos, inspirados por el Espíritu, de hombres que caminaron con Jesús y cuentan la historia de Jesús. Pero el libro de Apocalipsis no es escrito, es escrito por Juan, pero es contado por que Dios le dio. ¿Quién contó el libro de Apocalipsis? Es Dios hablando con Juan acerca de Jesús. Los evangelios son Mateo, Lucas, Juan y Marcos hablando de Jesús. Pero el libro de Apocalipsis es el evangelio del Padre. Es Dios mismo hablando de Jesús para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Que deben suceder? ¿Que deben suceder? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesús. Entonces a nuestros hijos en los primeros 4 capítulos les vamos a enseñar quién es Jesús. La primera o la segunda lección, no recuerdo si era la segunda lección, la de ayer que hicimos, ¿qué fue? La segunda lección. La segunda lección de ese manual que están llevando sus hijos ya tiene por lo menos 5 nombres que aparecen en el primer capítulo del libro de Apocalipsis. 5 nombres de Jesús. Está hablando de Jesús en un capítulo. Entonces ahora sí, Apocalipsis capítulo 21. Dígalo conmigo: Dios tiene un plan y no ha cambiado. Versos 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existe más. Y vi que descendía del cielo de Dios. ¿De dónde venía? Del cielo. Pero además del cielo, ¿de dónde venía? De Dios. Vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una novia ataviada para su esposo.
Verso 3. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo le daré gratuitamente al sediento de la fuente de agua de la vida. El que vence heredará estas cosas, y le seré por Dios, y él me será por hijo. Esto es una cosa extraordinaria, porque en muchas ocasiones hemos escuchado que ese cielo nuevo y esa tierra nueva representan que este cielo y esta tierra van a explotar y van a desaparecer, y nunca más lo vamos a volver a ver. No. Dios está llamando al primer espacio temporal en el que usted y yo caminamos, a toda la historia de la humanidad, desde la creación hasta este momento. Dios está llamando a todo ese espacio temporal las primeras cosas. Y las primeras cosas han pasado, y ahora hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva. ¿Por qué? Porque hay una restauración completa del cielo y una restauración completa de la tierra, por causa de que el Padre ya no está en el trono, ya no está en ese tercer cielo, en esa dimensión espiritual a la que usted y yo solamente podemos accesar cuando entreguemos el equipo, sino que ahora el Padre ha dejado ese tercer cielo, ha dejado esa dimensión espiritual y se ha metido a este tiempo, a esta tierra, a esta hora. Ha hecho de la tierra su morada. Entonces dígalo conmigo: Dios tiene un plan y no ha cambiado. ¿Cuál es su plan? Es el mismo. Algunos dicen que Apocalipsis capítulo 21, del verso 1 al verso 7, es la creación en su mejor estado. Nunca en la historia de la humanidad la creación se ha visto como se verá en los días de Apocalipsis capítulo 21. Pero ese es el plan. Ese es el plan. Parece un sueño, sí, parece una utopía que Dios reine con nosotros, que Él venga a la tierra con nosotros, que el cielo sea restaurado, que la tierra sea restaurada, que no exista mar, que las primeras cosas hayan pasado, que Dios haga nueva todas las cosas, que Él tenga su morada en la tierra, que Él sea nuestro Dios, que nosotros seamos su pueblo, que Él viva con nosotros, que Él esté con nosotros. Es la creación en su mejor estado. Parece un sueño maravilloso. Pero usted tiene que saber que este es el plan de Dios. Y levante su mano derecha conmigo. Y ese plan Dios lo va a consumar. No es todavía, pero un día será. No estamos viéndolo todavía, pero un día lo veremos. Porque es su plan. Y ese plan Dios lo va a consumar. Ahora, esto es el spoiler de la película. Yo le estoy contando el final de la película. ¿A cuánto les gusta? No me la cuentes. Bueno, sorry, la Biblia te cuenta el final. La Biblia spoilea el final de la película. Ya esta película va de reversa. Dios ya ganó. Él ya aplastó. El último enemigo a ser vencido es la muerte, y Él ya lo venció. Solo estamos esperando que se consume ese momento. Que, como dice el verso 5, de Apocalipsis capítulo 21, hecho está. Solo estamos esperando ese momento. Hecho está. Entonces ahora esto es el final, pero ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza toda esta historia? ¿Dónde comienza? Génesis capítulo 1, vamos a Génesis capítulo 1. ¿Trajo su Biblia? Yo le aconsejo que estas semanas que vamos a estar haciendo esta serie Jardín, usted traiga su Biblia y traiga sobre todo donde anotar. Génesis capítulo 1, del verso 1 al verso 3. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso. Esta es mi versión. Y el Espíritu de Dios se movía, se cernía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Entonces dijo Dios: haya luz, y hubo luz.
qué luz, qué luz. Y hasta como el día cuarto Dios hace la lumbrera mayor y la lumbrera menor. La Biblia describe qué tipo de luz es la que hay. Está hablando del rostro de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6. Pablo está hablando y está diciendo que es el rostro de Jesús, la gloria de Dios. La misma luz que aparece en Génesis capítulo 1 es el rostro de Jesús. Entonces cuando Dios dice, sea la luz, yo me imagino como que Jesús hizo, hola. Ya. Y entonces Él se muestra como el primogénito de toda la creación. El que es, el que era y el que ha de venir. El que por Él existen todas las cosas, por Él fueron hechas y para Él fueron hechas. Jesús aparece al frente de toda la creación y le dice, hey, yo soy la razón por la que tú existes. Todo es un desorden, pero estoy aquí. Y ahora como estoy aquí, entonces todo tendrá sentido. Dígale al que está a tu lado, tu vida sin Cristo no tiene propósito. Es Cristo el que le da propósito a nuestra vida, el que le da sentido a nuestra vida. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Aquí comienza todo. Aquí comienza todo. Apocalipsis capítulo 21, del verso 1 al verso 7, comienzan en Génesis capítulo 1, del verso 1 al verso 3 y del verso 26 al verso 27. Y dijo Dios, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra, o varón y mujer los creó. Ahora, todos estos versos que tú y yo encontramos en Génesis capítulo 1, pudiéramos resumirlo en una sola razón y en una sola palabra. ¿Para qué Dios hace al hombre? ¿Para qué Dios hace todo un esfuerzo sobrenatural? ¿Para qué Dios emplea su poder sobrenatural para arruinar algo que estaba, para componer algo que estaba arruinado? ¿Por qué Dios emplea lo mejor que tiene, el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué inmolar a su Hijo? ¿Por qué inmolar a lo mejor que el cielo tenía? Por una sola razón y una sola palabra: comunión. Dios nos creó, dile al que está a tu lado, Dios nos creó para estar con Él y para que nosotros le conozcamos a Él. Eso es comunión. Dios nos creó para tener comunión. ¿Por qué? Porque Dios quiere estar. Dile al que está a tu lado, Dios quiere estar. Dios quiere estar con nosotros. Y no sé si lo sepa, pero la buena noticia no es que solamente Jesús te alcanzó, te perdonó de tus pecados, te limpió de tus maldades, te hizo nueva criatura. La buena noticia termina en que Dios estará con nosotros por toda la eternidad, que hará de la tierra su morada. La buena noticia no solamente es que eras un pecador y fuiste alcanzado y la sangre de Cristo te hace nuevo. La buena noticia se completa. La buena noticia termina. El evangelio se hace completo cuando tú y yo entendemos lo que Él hizo, lo que Él está haciendo en este preciso momento y lo que Él hará al final de la historia. Entonces, algunos tenemos que completar el evangelio que sabemos. Quizás sabemos una parte, disfrutamos la parte donde Dios nos ha perdonado, donde Dios nos ha alcanzado. ¿Cuántos disfrutan esa parte del evangelio? Que eras un pecador y estabas perdido, estabas muerto en tus delitos y pecados, y la gracia del Señor te alcanzó y por fe has sido salvado, por la que no es un don, no es de nosotros, sino es un don de Dios, y por gracia Él nos alcanzó. ¿Alguien disfruta esa parte del evangelio? Eso es lo que Él hizo. Lo que Él está haciendo es el proceso que el Espíritu Santo está teniendo en este preciso momento en el que somos santificados por su palabra. Y cada vez que somos expuestos a la palabra, cada vez que vamos a un discipulado, cada vez que asistimos a nuestro grupo Conexión, cada vez que ministramos al Señor en adoración, cada vez que cantamos, cada vez que nos reunimos o lo hacemos individualmente, el Espíritu Santo está santificándonos, está limpiándonos, está procesándonos, está haciéndonos cada vez más parecidos al Hijo, está quitando al Toño viejo para dar paso a Cristo
Cristo, a la imagen de Dios, o la que siempre hemos sido y para la que hemos sido diseñados. Ese es un proceso de santificación. Pero eso también es parte del Evangelio. Es el presente del Evangelio. Pero el Evangelio termina contigo y conmigo, preparando un lugar para que Él venga y reine con nosotros por toda la eternidad. Dios hará de la tierra su morada. Él estará con nosotros. Él quiere estar y estará con nosotros. Él tiene un solo plan y Él lo va a consumar. El Evangelio completo es eso. Él vino, Él está haciendo algo, Él volvió al Padre, está sentado a la diestra, dejó al Espíritu Santo para procesarnos, para formarnos, para embellecer a su novia, y un día Él mismo presentársela a sí mismo gloriosa para compartir su autoridad y reinar sobre la tierra. ¿Está conmigo? Ahora, ¿cómo comenzó esto? ¿Dónde comienza? Ya vimos que comienza en Génesis. Pero ¿cómo comienza esta historia? ¿Cómo comienza este asunto que Dios va a consumar? ¿Cómo comienza el plan? Génesis capítulo 2, verso 8. Génesis capítulo 2, verso 8. Y Dios plantó, mire lo que dice mi versión. Y Dios plantó un paraíso en Edén, al oriente. Y Dios puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde comienza todo? En un jardín. Y en ese jardín Dios pone un huerto. Dios pone un huertecito en un espacio. ¿Tenemos la imagen, por favor? Mire, es una imagen sencillita, pero que describe todas las cosas. Dios crea la tierra, Génesis capítulo 1, ¿sí? Dios crea la tierra. En la tierra pone un lugar que se llamaba Edén. En Edén planta un huerto, pone un paraíso, un lugar especial, específico. Y en medio de ese jardín planta un árbol, que es el centro que se convertiría en el árbol del bien y del mal. Y de que Dios dijo, de ese árbol no vas a comer, porque el que coma se va a morir, o vivirá para siempre. ¿Ok? Entonces eso es de la dinámica que Dios había creado. Creó la tierra, en la tierra puso un Edén, en el Edén plantó un huerto, el jardín, y en el jardín puso el árbol de la vida, el centro de todo. Entonces, ahora, ¿qué significa este lugar, Edén? ¿Y qué significa este lugar, jardín? La definición más acertada es paraíso. ¿Cuántos les gustaría vivir en el paraíso? Llegan los que vienen a Cancún por primera vez y ven el mar y dicen, wow, esto es un paraíso. O les mandas una foto a alguien que no vive aquí y te contestan así, eso es un... Y ¿verdad que no es un paraíso? ¿Verdad que Cancún no es un paraíso? Está muy bonita la playa, está muy bonita la arena, pero hay unas calles que, híjole, más parecen la luna que el paraíso. ¿Sí o no? Entonces, paraíso, este Edén, la esencia de Edén, de este paraíso, representa un lugar de deleite, representa un lugar de placer, representa un lugar de comunión. Ahora, estas tres cosas, deleite, placer y comunión, eran exactamente las tres cosas y las tres razones por las que Dios dejaba la eternidad y venía a caminar a su jardín. Se metía a la tierra que Él formó, paseaba en el Edén que Él había creado, caminaba hasta el jardín que Él había plantado y hablaba con el hombre que Él había formado. Porque Dios venía a buscar placer, deleite y comunión. Y sí o no, esas son las tres cosas que todo ser humano quiere. Quiere tener placer, quiere deleitarse en sus sueños y quiere tener comunión con gente. Tú y yo fuimos diseñados para eso. Dile al que está a tu lado, fuiste diseñado para eso.
Fuiste diseñado para tener placer, fuiste diseñado para tener deleite, fuiste diseñado para tener comunión. Ahora escúcheme bien, el asunto es que todas estas cosas, estas tres cosas, placer, deleite y comunión, siempre tratamos de encontrarlas fuera de Dios. Y ahí es donde se pervierte todo. Usted no va a encontrar ni placer, ni deleite, ni comunión fuera de Dios, porque usted ha sido diseñado para que su placer sea Dios, para que su deleite sea Dios y para que la comunión más grande de tu vida sea con Dios. Entonces Dios puso al hombre ahí y lo puso con una función específica. Génesis capítulo 2 verso 8. Él creó al huerto, puso el Edén, y en Edén plantó un jardín, y en el jardín puso al hombre que él había formado. Y Dios puso al hombre con una función específica. Si usted no sabe cuál es, la pastora ya habló acerca de eso hace unas semanas atrás. Vaya al canal de YouTube, encuentre la mejor predicación que está en el canal de la iglesia, es el de la pastora, y usted va a ver ese mensaje ahí. Solamente quiero recordárselo. Génesis capítulo 2 verso 15. Después de estas semanas usted tiene que tener su Biblia rayoteada, Ay no, pastor, es la palabra de Dios. No, ráyela. Compre otra y ya. Génesis capítulo 2 verso 15. Tomó pues Dios, míreme lo que dice mi versión. Luego tardaría un montón en explicarle por qué mi versión usa estos nombres. Tomó pues Adonai Elohim Aleph Tav. Son tres nombres que Dios describen acciones, actuares, características, carácter de Dios. Al hombre y lo puso en el paraíso para que lo cultivara y lo guardara. Cultivar y guardar son dos palabras de las que la pastora ya habló hace unas semanas, abad y shamar, que tiene que ver con adorar y con interceder. Vaya al mensaje, usted lo va a ver ahí. Y era la función, la misma función que Dios le había encomendado, que después, años después, Moisés tomaría una familia y les encomendaría el cumplimiento, cultivar y guardar la vida en el tabernáculo, en el lugar de reunión. Era el oficio de sacerdotes. Dígalo conmigo, Dios puso al hombre en el huerto, en el jardín, para que tuviera una función. ¿Cuál era la función del hombre? Ser el sacerdote para con Dios. Es el oficio sacerdotal funcionando ahí. ¿Por qué? ¿Por qué el oficio sacerdotal? Porque ellos, su responsabilidad era acortar la distancia entre Dios y lo que Él había creado. Cuando la creación preguntara, ¿quién les formó? Ellos dirían, Dios nos formó. Cuando la creación preguntara, ¿de dónde salimos? Salimos de Dios. Cuando la creación dijera, ¿a dónde vamos? A Dios vamos. Cuando la creación dijera, ¿cómo se formó estas cosas? La gente pudiera, ellos, Adán y Eva, como sacerdotes, como acortadores de distancia entre Dios y su creación, le dijeran, todos nosotros provenimos de aquel que viene a caminar a este huerto buscando placer, deleite y comunión. Pero también, como sacerdotes, serían los representantes de Dios para que la vida del Edén se extendiera por toda la tierra. La vida que había sido puesta en ese paraíso, esa tierra que había sido formada, ese Edén que había sido delimitado, ese jardín que había sido plantado, al hombre que había sido puesto ahí con una función específica, acortar distancias y ser representante de Dios, de la vida de Dios en esto. El plan era, algunos teólogos dicen esto, que cuando ellos llegaran al límite del Edén, al límite del jardín que había sido puesto en Edén, cuando ellos llegaran ahí, juntos, Adán y Eva, como familia, probablemente ya con sus hijos, que no solamente tuvieron a Caín y Abel, tomados de la mano, a lo mejor, esto es lo que dicen los teólogos, dieran un paso fuera del jardín, dieran un paso fuera del jardín, y al momento de dar el paso ellos fuera del jardín, el jardín se extendiera. Es la responsabilidad enorme que usted y yo tenemos de representar a Dios bien. Hay un montón de gente que no quiere tener nada con Dios porque Dios tiene malos representantes.
Entonces la vida de Dios, que debería extenderse por causa de los representantes, en lugar de extenderse se queda atrás, no viene con nosotros. Entonces el plan era ese, que ellos fueran representantes, que la vida del Edén se extendiera y se extendiera, y a medida que ellos avanzaran, la tierra fuera llena. Habacuc capítulo 2, si no me equivoco, la tierra fuera llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ese era un plan, ese es el plan desde el principio. El plan no ha cambiado. Dios quiere llenar la tierra con su gloria, y su gloria es el rostro de Jesús. Y Dios está esperando que toda la tierra conozca a Jesús, sepa quién es Jesús, por causa de los representantes que Él ha puesto en la tierra. La vida del Edén tiene que extenderse, tiene que multiplicarse, tiene que avanzar. Dile al que está a tu lado: Dios te puso en Cancún para extender su vida a otros. Ahora, si esto era una imagen, si esto era una realidad en aquel entonces, no puedo evitar hacerme una pregunta: ¿por qué usted y yo no estamos viviendo eso? Porque esta realidad de Dios poner al hombre en el jardín para que lo cultivara, lo guardara, para que intercediera y adorara, para que lo labrara, para que lo multiplicara, para que la vida del Edén comenzara a extenderse por toda la tierra, ¿por qué no estamos viviendo esta realidad? ¿Qué rompió todo? Una sola cosa. Se la digo, ya la sabe: el pecado. No hay otra cosa. El pecado. Pastor, es que el pecado es no darle al blanco. Pastor, es que bueno, pecado, ¿usted a qué le llama pecado? Porque una cosa para mí puede ser pecado y otra cosa para usted es pecado. ¿Pero qué es pecado? Pecado es pecado. Y ya, no hay pecado grande. Es que, pastor, la Biblia habla de los pecados mortales. No, pecado es pecado. La paga del pecado, cualquier tipo, tamaño, color, sabor, es exactamente la misma. La paga del pecado es la muerte. Pero pastor, yo estoy pecando, pero no estoy muerto. Bueno, porque a lo mejor no has entendido la definición correcta de pecado. Pecado no es que le claves el cuchillo a alguien. Pecado no es que seas infiel. Pecado no es que robes. Pecado no, todo eso se conoce como pecado. Pero la causa, lo más terrible que provoca esta práctica es que usted y yo terminamos muertos. Pero pastor, sigo respirando. Sí, estás respirando, pero estás separado de Dios. Y eso es súper peligroso. El hombre, el ser humano, Génesis capítulo 3, verso 7. Génesis capítulo 3, verso 7. Mire, después de que estos dos hacen lo que no debían hacer, verso 7, y le fueron abiertos completamente los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera. ¿Qué fruto comieron Adán y Eva? La manzana, pastor. Y se hicieron delantales para sí mismo. Verso 23, mismo capítulo 3, verso 23. Y Dios lo expulsó del paraíso de Edén, lo sacó del jardín para que trabajara el suelo del que había sido tomado. El suelo que debió servir a Adán por causa de la separación, Adán terminó sirviendo al suelo. Es lo grave que es el pecado. Ay, pastor, es que una no es ninguna. ¿Qué tanto es tantito, pastor? No, el problema no es ese. El problema es que por causa del pecado, la paga del pecado es la muerte. Y no es desde que Pablo lo dice en Romanos, sino desde Génesis, que Dios por causa del pecado tomó a Adán y yo me lo imagino. Mire, usted ve a Dios así. Usted se imagina a Dios con alitas y con sus aureolas así, volando en una nubecita. No, espérate, yo no me imagino a ese Dios que es celoso, que además es fuego consumidor, que las naciones tiemblan a su voz, que con solamente el respirar de su nariz sus enemigos salen huyendo. Yo no me imagino a ese Dios diciéndole: Adán, ay papacito,
¿Cómo me da tristeza que hayas pecado, hijito? Yo me imagino a Dios agarrando a Adán del pelo y diciéndole: bro, ¿qué haces? ¿Quién te engañó? ¿No te das cuenta de lo que acabas de causar? Quien debía servirte a ti, vas a terminar sirviéndolo tú. Adán, vete de aquí. Y lo expulsó. Y expulsó al hombre y situó, mire esto, y situó un querubín al oriente del paraíso de Edén, con la espada flameante que se resuelve para guardar el camino al árbol de la vida. Si usted presta atención a la historia, el camino al árbol no estaba cerrado, no había ningún querubín. Ellos pudieron ir y comer del fruto del árbol porque no había nadie que lo guardara. Pero ahora, por causa del pecado, por causa de la separación, Dios tuvo que tomar a un querubín que su función es adorar y ser un mensajero de Dios. Dios tuvo que agarrar a uno desde allá de la eternidad y decirle: mira, yo no te creé para esto, pero sabes que esto ya ay, me dan ganas de darle. Mira, ven acá. Te me quedas aquí, sacas tu espada y no dejas que nadie se acerque. O sea, el problema del pecado, escúcheme bien, el problema del pecado no es que tú te sientas mal. Ay, pastor, pequé, qué mal me siento. Por favor, ore por mí. Siento que le he fallado a Dios. El problema del pecado no es ese. Ok, está bien, siéntete mal. Qué bueno que te sientes mal. Terrible sería que no sintieras nada. Pero qué bueno que te sientes así. Pero el mayor problema del pecado es que ahora, por causa del pecado, aquello que tú y yo teníamos acceso libremente, ahora Dios ha puesto un guarda para que nadie se acerque. Dígalo conmigo: pecado es igual separación. Entonces Dios expulsa a estos monos, los saca de ahí. Y el problema de esto no es que no solo afectó a Adán y Eva. Ojalá el comerse el fruto que no debían comerse solo hubiera afectado a Adán y Eva. Ojalá. Pero esto es un daño gigantesco. Un amigo dice: es un daño cósmico. Está padre esa palabra, nunca la había dicho, pero es un daño cósmico, así, grandote, y con una trascendencia de igual proporción, enorme, gigantesca, que terminó por separar al hombre al menos de 4 cosas bien importantes, bien importantes. Usted las va a notar en cualquiera que no conoce a Jesús. El hombre, por causa del pecado, termina separado, número 1, de Dios. ¿Dónde estás?, le pregunta Dios al hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, el hombre peca, se teje la ropa de higuera, las hojas con las hojas de higuera, y lo primero que hace es esconderse. Agarra a Eva y se mete detrás de un arbusto y dicen: ya viene, nos va a matar, nos va a matar, nos va a matar. No digas nada. Y Dios: 1, 2, 3 por Adán. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En ningún momento de la historia Dios había preguntado: ¿dónde estás? Porque Dios sabía. Pero ahora, por causa del pecado, el hombre termina separado de Dios. Termina separado de él mismo. Termina separado de su mujer, de otros. Y termina separado de la naturaleza. Dios había puesto al hombre ahí en ese jardín con el proyecto Edén de multiplicarlo, para que él gobernara, sojuzgase, tuviera autoridad sobre la creación, fuera su representante, fuera la voz de Dios en la tierra. Cada vez que Dios viniera, Dios no iba a hablar con el caballo, Dios iba a hablar con Adán y le iba a decir: Adán, dile al caballo que haga esto. Y Adán iría con el caballo y le diría al caballo: caballito, haz esto. Ese era el plan. Pero por causa del pecado termina separado de Dios.
termina separado de Él, de su propósito eterno, termina expulsado del lugar que había sido hecho para Él. Yo me imagino a Adán viendo su casita que había construido. Uy, mi casita. Y Dios, ¿tu casita? Sáquese, sáquese. Entonces Dios tiene que ser el que arme el plan. ¿Por qué? Porque esta separación hace nacer el mayor mal de la humanidad. El mayor mal de la humanidad no es la ansiedad. El mayor mal de la humanidad no es el consumismo. El mayor mal de la humanidad no es la política, no es la guerra. El mayor mal de la humanidad es una sola palabra. ¿Quieres saber cuál es? Individualismo. El hombre se separó de Dios, se separó de otros, se separó de él mismo, se separó de la naturaleza. El hombre terminó solo, terminó siendo un individuo, cuando no había sido creado para ser un individuo, había sido creado para ser una familia. De eso voy a hablar la próxima semana. Parte del proyecto Edén es la familia. Dios diseñó al hombre para crecer en comunidad, para extenderse en comunidad, para que juntos, su ayuda idónea, juntos extendieran la vida del Edén hacia toda la tierra. Y ahora están separados de Dios, están separados el uno del otro. Esta mujer que tú me diste, irresponsable, termina separado de la naturaleza que debía servirlo a él, y ellos terminan sirviendo a mire, la tierra nunca debió haber producido cardos y espinos, pero la tierra hoy produce cardos y espinos porque a un hombre se le ocurrió separarse de Dios. Hay cosas que usted y yo vivimos que son producto no del diablo, no de Dios, sino como resultado de nuestra separación de Dios. Con el sudor de tu frente comerás. ¿Cuántos han escuchado eso? Eso es una maldición. Es un juicio de Dios por causa de la separación. Usted y yo no debemos de comer con el sudor de nuestra frente. Usted y yo debemos de sostenernos con todo lo que sale de la boca de Dios. Es Dios quien nos sostiene y no. Ahora usted sude, trabaje, haga lo mejor que pueda, sea excelente, por supuesto, sea el mejor en lo que está haciendo. Si eres empleado, ser el mejor. Si eres empresario, sea el mejor. Si eres dueño de tu empresa, ten la mejor empresa. Si eres un prestador de servicios, sea el mejor prestador de servicios. Sea el mejor. Pero que nunca, jamás, si tú ahora estás en Cristo, nunca comas con el sudor de tu frente. El producto de tu sustento y la razón de tu sustento sea Él. No debió haber sido así. Pero estos dos, nace el individualismo y terminan por cometer el primer asesinato de toda la historia. Un hombre al que le preguntan: ¿dónde está tu hermano? Ah, no. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Yo me preocupo por mí. Ese es el mensaje de nuestra generación. Ocúpate de ti. Si tú no te ocupas de ti, nadie se va a ocupar de ti. Mentira diabólica. Es un principio que nació en el jardín, que no debió haberse cultivado, sino que es el resultado de la separación del hombre de Dios. Usted y yo no nacimos para ser individuos solos. Nacimos para crecer en comunidad, cultivarnos en comunidad, formarnos en comunidad, disfrutar de la comunidad. Mire lo que dice el teólogo Emil Brunner acerca del pecado: desafío, arrogancia, el deseo de ser igual a Dios, una declaración de independencia humana en contra de Dios, una constitución de razón, moralidad y cultura autónoma. Cuidado, cuidado, escúcheme bien, dile al que está a tu lado: cuidado con dejar que se siembre en tu mente un pensamiento de individualismo. Cuidado, porque en el momento que eso sucede es porque tú y yo estamos teniendo una conversación con la serpiente, que, como dice otro, todavía sigue en el jardín. Cuidado.
Pero dígalo conmigo, Dios tiene un plan y lo va a consumar. El proyecto Edén, levante su mano derecha, levante su mano derecha. Declare esto con todas sus fuerzas, con toda la convicción que pueda salir de su interior. El proyecto Edén. Fuerte, 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 fuerte. El proyecto Edén. Pero no, el proyecto Edén. No, dígalo con convicción, así, fuerte, como que usted no le va a la América, ¿eh? El proyecto Edén será una realidad. Dios va a llevar al final de la historia su plan y Dios lo va a consumar. El evangelio estará completo. No lo tendremos por pedacitos, no lo tendremos por cachitos. Disfrutamos lo que Él ha hecho con nosotros, de alcanzarnos, darnos un lugar en su mesa, tomarnos, perdonarnos. Lo disfrutamos un montón. Estamos disfrutando un montón el proceso en el que Él nos tiene, donde hemos sido perfeccionados, donde estamos siendo perfeccionados, donde Él nos habla, nos bendice, nos guarda, nos sustenta, nos sana, nos levanta, nos caemos y nos vuelve a levantar. Pero un día la morada de Dios estará con los hombres y Él estará aquí sobre la tierra y volverá a caminar en medio de todos nosotros, y nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios y Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Entonces, si el proyecto Edén será una realidad, ¿cómo Dios lo va a hacer? Así como entró la muerte por un hombre, de la misma forma entró la vida por un hombre. La muerte entró por Adán y la vida entró por Cristo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios ante todo esto que está pasando? Cristo. Él es la respuesta. Génesis capítulo 3, verso 15, 14, verso 14. Adán y Eva meten la pata, se separan, Dios los ve de lejos, dice: lo voy a tener que sacar. ¿Y ahora qué hago? Esta serpiente me cae re mal. Ay, mira, ¿en qué momento llegaste aquí? Y se le queda viendo a la serpiente. Génesis capítulo 3, verso 14. Se le queda viendo. Y Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales. Escúcheme bien. La maldición no es sobre el animal. Ay, con razón las serpientes son re malas, pastor. No. La maldición no es sobre el animal, sobre la figura que el animal representa en Génesis capítulo 3. Le está hablando al espíritu del anticristo, a Satanás. Maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿De dónde formó Dios al hombre? ¿Cuál sería el alimento de Satanás? ¿Ya ve por qué anda como el león rugiente buscando a quien devorar? Su alimento es el polvo del que Dios forma al hombre. Verso 15. Y Dios dice: ay, esto está complicado. Pero espérate. Yo te voy a sacar un as bajo la manga y pondré enemistad entre tú y la mujer. Está hablando de Eva, está hablando de Satanás y está hablando de Eva. Está hablando de la serpiente y de la mujer en ese momento. Pero es una figura de Satanás y la iglesia. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente, la simiente de Satanás, los hijos de desobediencia, sobre los cuales opera el príncipe de este mundo, los hijos de desobediencia, y entre tu simiente, los hijos de Dios. Dígalo conmigo: yo. Entonces ahora ya sabe por qué usted le cae mal al diablo, ¿eh? Dios ha puesto una enemistad. Él te herirá en la cabeza. Está hablando de Cristo. Aquí ya está hablando de Cristo. Entre tu simiente, el anticristo, el que nacería para llevar la contraria a Dios, a Cristo, todo lo que se niega a Cristo. Y está hablando de Cristo, entre el anticristo y Cristo. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el carcañal. Verso 16. A la mujer, ahí. Entonces, ¿quién es el primero que habla del evangelio? Dios.
¿Quién es el primero que predica acerca del evangelio? Dios. ¿Quién es el primero que dice, esto está complicado, pero yo lo voy a solucionar? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante esto? Cristo. Cristo ahora es el postrer y último Adán, quien sí cumplió con todo, quien fue al desierto para ser tentado. El Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado, y en medio de esa tentación, en medio de ese desierto, el resistir cómete la fruta, el resistir eso, convirtió ese desierto en un jardín. No, escrito está. Tírate, Dios mandará a sus ángeles. No, escrito está. Póstrate, si postrado me adorares, todos estos reinos que me han sido dados. Oiga, ¿en qué momento se lo dieron? ¿En qué momento Él obtuvo los reinos de la tierra? Cuando Adán abre la puerta para que entre la muerte, Adán suelta las llaves, le dice, toma, ahora tú te convertiste en el príncipe de la potestad del aire. Yo, por causa de la separación, perdí mi lugar. Entonces Dios tiene que repartir su imagen. En medio de todo eso, Dios tiene que repartir su imagen. ¿Puedes poner la imagen, Rose? La primera. Por toda la historia, esta era la imagen de Dios. Dios repartió su imagen. Un pedacito de su imagen la puso en los sacerdotes. Otro pedacito de su imagen la puso en los reyes de la tierra. Otro pedacito de su imagen la puso en los profetas. Y Dios repartía su autoridad, su imagen, a través de sacerdocios, a través de profetas, a través de reyes. Dios había repartido todo eso. ¿Por qué? Porque el hombre estaba separado de Dios y no era capaz. El cuerpo del ser humano, el espíritu del ser humano no era capaz de resistir toda la gloria del peso que Dios tenía en su sola imagen. Entonces, como la respuesta de Dios es Cristo, entonces la cosa cambia. La imagen de Dios ahora se convierte en, siguiente imagen, Jesús. Colosenses capítulo 1. Él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, en quien Dios decidió habitar plenamente en él. Entonces Dios ahora dice, no, ya estuvo bueno de repartir mi reino, ya estuvo bueno de repartir mi voz, ya estuvo bueno de repartir mi intercesión y mi adoración. Entonces ahora mi respuesta ante todo esto, el único que puede cumplir esto, si esta muerte entró por un hombre, la vida va a entrar por un hombre. Si el pecado fue causado por la desobediencia de uno, por la obediencia hasta la muerte de cruz, entrará la gracia. Si la separación del hombre fue causado por la desobediencia y la deshonra de un hombre, la obediencia hasta lo sumo, el clamor con ruego, con súplicas y con lágrimas de un hombre restaurará la relación entre yo y el hombre, entre Dios y los hombres. Entonces Dios mete toda su imagen en Jesús, y Jesús es nuestro sumo sacerdote, es el soberano de los reyes de la tierra y es la voz profética de toda la iglesia por toda la eternidad. Él es el postrer Adán. En Él se cumplió todo. Él cumplió todas las cosas. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19. Jesús. Déjenme ver dónde está Corintios. No, hoy sí vino, sí lo traje. Ahí está, sí lo traje. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19. Verso 17, déjame leer el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo aquí? ¿Cuántos están en Cristo? ¿Usted está en Cristo? ¿Está seguro que está en Cristo y que Cristo está en usted? De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos
quien nos, verso 18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y no tomándoles en cuenta sus delitos, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En esa cruz Dios estaba poniendo toda su imagen en Jesús y al mismo tiempo estaba reconciliando al mundo. En Él estaban los pecados de la humanidad. Él no pecó, Él se hizo pecado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Max Lucado tiene un libro que se llama Cuando el cielo guardó silencio, y habla de las últimas horas de Jesús, cuando Jesús está en la cruz y el Padre, por causa de su naturaleza, porque Él no se puede negar a sí mismo, tuvo que voltear sus ojos, tuvo que voltear su mirada, porque su Hijo, el primogénito de la creación, el unigénito del Padre, la imagen visible del Dios invisible, ahora había sido cubierto por el pecado de la humanidad. Y Dios estaba pero es necesario, porque en Él estoy reconciliando al mundo. Estoy reconciliando todas las cosas en Él. Y ahora la vida del Edén puede vivirse porque Él nos reconcilió. Lo increíble, esto es increíble. Dios estaba reconciliando todo a nosotros y el diseño original en Él. Ahora en Cristo, ahora Cristo, Él nos lleva a vivir en ese diseño original. Ahora por Cristo, usted y yo podemos vivir la vida del Edén. Ahora usted y yo podemos vivir la vida del Edén, esa vida que según estaba solamente para Adán y Eva en el Génesis, que era el plan, es el plan, Dios lo va a consumar. Esa vida ahora tú y yo, si estamos en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Si ahora tú y yo estamos en Cristo, podemos vivir esa vida, porque ya no hay separación. Ahora Él nos reconcilió con Él mismo en Cristo. Cristo fue a la cruz, pagó por el precio de todos nuestros pecados, para que no hubiera más separación entre el hombre y Él. Yo sé que esto es un montón, pero lo increíble de este lugar es que no solo era el Edén, el jardín, el huerto. Este Edén no solo era la casa de Adán y Eva, era la casa de Dios. Era el lugar a donde Él venía a encontrar deleite, placer, comunión. Era el lugar a donde Él venía a encontrar descanso. Tiene adoración en la eternidad. En la eternidad hay un trono y tronos. Está su trono y hay otros tronos. Tiene millares de millares de millares que lo adoran día y noche, que dicen santo, santo, santo. Tiene otros que dicen digno, digno, digno eres de abrir el libro. No se halló a nadie, solo a Él, Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Tiene todo eso. Tiene un mar de cristal donde todos son iguales. Tiene 4 seres vivientes que tienen formas extrañas en la dimensión de la eternidad. Y aún así, teniendo todo eso, se levantaba de su trono y venía al jardín que Él había plantado en Edén, para tener comunión con el hombre que Él había formado, para decirle: hijito, esto que estamos viviendo tú y yo aquí, tenemos que llevarlo por toda la tierra. Romanos capítulo 5 versos 1 y 2. Este es el evangelio completo. Romanos capítulo 5 versos 1 y 2. ¿Quiere ver el evangelio completo?
Pastor, ¿de dónde saca esto? Romanos capítulo 5, versos 1 y 2. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, la cruz, nuestro perdón, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hizo, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hizo, por medio de quien también hemos obtenido el acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Lo que Él está haciendo ahora, nos está santificando, nos está dando acceso. Tenemos acceso al Padre, podemos alcanzar el oportuno socorro, podemos tomar de su plenitud gracia sobre gracia. Estamos siendo santificados por el Espíritu Santo y nos mantenemos firmes en eso. Eso es lo que Él está haciendo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que Él hará. Un día la tierra será la habitación de nuestro Dios. Él andará entre nosotros y nosotros seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios y Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Tenemos la esperanza de que esto será un día lo que toda la tierra viva. El proyecto Edén se va a completar. El proyecto Edén, Dios no lo va a dejar a la mitad. El proyecto Edén será una realidad. Romanos capítulo 5, versos 1 y 2. Somos justificados, tenemos paz, tenemos acceso. ¿Tenemos qué? ¿Tenemos qué? ¿Se acuerda del ángel, del querubín que había sido puesto con una espada para que nadie se acercara al árbol de la vida? Después de la muerte de Jesús en la cruz, del derramar de la última gota de su sangre, cuando el velo se rasga de arriba a abajo, el camino se abre. Dios aparece y le dice: listo, terminó tu chamba. Ahora el camino está abierto, porque la sangre de mi Hijo los ha rociado a todos y ellos tienen acceso a mí. La separación, ya no hay separación. Hay una gloria en camino. Usted y yo recuperamos nuestra comunión con Dios. Éramos enemigos, estábamos lejos, estábamos separados. Pero en la cruz Dios estaba reconciliando todo a nosotros y su proyecto original, su diseño original. Ahora tú y yo podemos escucharlo, ahora tú y yo podemos sentirlo, ahora tú y yo podemos verlo, ahora tú y yo podemos disfrutarlo. Y ahora Él a nosotros puede escucharnos, puede sentirnos, puede vernos, puede disfrutarnos. Hemos recuperado nuestra comunión con Dios. Y véngase todo el equipo, porque quiero terminar con este pasaje. Isaías capítulo 51. Póngase de pie. Subraye este versículo en su Biblia. Nos urgen los aires acondicionados. Isaías capítulo 51. Es uno de los 150 capítulos que hablan de la segunda venida de Jesús. Es una promesa de restauración para Israel, para la nación, para el pueblo escogido, para el pueblo adquirido, para la familia de Dios. Pero hoy tú y yo también, por ser parte, por ser injertados, podemos tomarla también para nosotros. Los que vais tras la justicia, escuchadme. Los que buscáis a Jehová, mirad la roca de donde fuisteis tallados, la cantera de donde fuisteis extraídos. Estoy leyendo el verso 1. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara, que os dio a luz, que estando solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Verso 3, levante su mano derecha, tenga su Biblia ahí, léalo conmigo en la pantalla, sígame con la vista. Y ciertamente Jehová consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en un
Edén, su yermo en paraíso de Jehová. Allí habrá gozo y alegría, acciones de gracia y voz de melodía. Si hoy tú y yo estamos en un desierto, por la gracia de Dios, por la restauración de todas las cosas en Cristo, tú y yo podemos hacer de ese desierto un jardín. Señor, gracias. No sé cómo está siendo tu vida, pero si estás en Cristo, hay una promesa que te alcanza. Es que Dios te reconcilió con Él mismo, que ya no hay impedimentos, que te puedes acercar con confianza, que el camino está abierto y que eres parte de su proyecto, que Él va a consumar. Dios tiene un solo plan y lo va a completar. Él gobierna sobre todas las cosas. Pero pastor, yo no estoy viviendo como si viviera en un jardín. Yo estoy viviendo como si viviera en un desierto. Siéntate un momento y trata de encontrar dónde está la separación. Y donde esté la separación, mete a Cristo ahí. A lo mejor tienes una separación en tu vida emocional, mete a Cristo ahí. A lo mejor tienes una separación en tu matrimonio, mete a Cristo ahí. A lo mejor tienes una separación en tus finanzas, mete a Cristo ahí. Porque en todo donde Cristo entra, Él lo reconcilia con el Padre. Y la vida del Edén se puede vivir. Es nuestro llamado. Esa vida la debemos de vivir. Los hijos de Dios debemos de vivir esa vida. La vida del Edén es para nosotros. Dios creó la tierra, en la tierra puso un Edén, delimitó un espacio y en ese espacio plantó un jardín y en ese jardín puso al hombre. Nuestro llamado es estar con Él, para Él, ser de Él y desde Él fluir y vivir todo lo que Él tiene para nosotros. ¿Qué tal? Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe, porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.